buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y mire, pues estamos arrancando la semana y esta semana nos vamos a extender, vamos a hablar un poquito más del tema que estábamos hablando la semana pasada porque pues vamos un poquito menos de la mitad, fíjese, hablando sobre este tema del dominio propio y pues si se acuerda la semana pasada estábamos hablando acerca de que muchas veces consideramos el dominio propio como esa capacidad sobrenatural de aguantarse las ganas de pecar y pues le estaba hablando acerca de que el dominio propio realmente va más allá de solo aguantarse las ganas de pecar, sino que el dominio propio es la capacidad de tomar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones al nivel de la palabra de Dios. Es decir, el dominio propio tiene más que ver con el hecho de hacer que con el hecho de no hacer. ¿Qué quiere decir esto? La palabra, la Biblia, lo que Dios nos habla siempre tiene que ver con actividad y con acción. No tiene que ver con ser buenos por no pecar. Y fíjese que ese es un muy mal concepto. Pensamos que porque no pecamos somos buenos, pero fíjese nada más, la Biblia nos enseña bien claro y nos dice que el que, el que no actúa, a final de cuentas se termina convirtiendo en alguien tibio. Y dice la Biblia que Dios vomitará a los tibios de su boca. Quiere decir, aquellos que se quedan nada más en el no hacer, se quedan atorados en mitad del camino. Y fíjese qué interesante es esto, porque hemos estado hablando basados en este pasaje de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, y estamos usando específicamente la versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Y dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y luego en corona diciendo, no existe ninguna ley en contra de estas cosas. Y hemos estado hablando de cómo el fruto del Espíritu, que es todas estas cosas en conjunto, es progresivo y dice, primero el Espíritu va a producir en nosotros amor, luego alegría, luego paz, luego paciencia, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la amabilidad. Ese es otro de esos términos que siempre se malentienden, porque piensa uno que ser amable es simplemente ser así como medio aguadón y aguantarse las cosas y ser cordial. Pero fíjese, amabilidad viene de la palabra amar. Quiere decir, una persona que es amable es una persona capaz de que la amen. Híjole, y ahí es de donde se pone bien interesante, porque si se acuerda, la semana pasada empezamos con el amor. Y dice, ahora sí que la Biblia nos enseña que no podemos amar a nadie que no conozcamos. Entonces, aquí dice que después de que Dios nos haya enseñado a amar, que haya puesto en nosotros alegría, después de que haya puesto en nosotros paz, que nos haya enseñado por medio de la tribulación a tener paciencia, ahora Dios nos va a enseñar a ser transparentes. El Espíritu va a poner un fruto de transparencia en nosotros, en donde va a dejar que otros vean quiénes somos, para que podamos ser amados por los demás. Porque fíjese que ese es el tema con la fe. Y esa es una de las razones, y lo digo mucho, por eso tengo tanto conflicto con las iglesias, porque en las iglesias todos son buenos, porque todos los que van ahí son buenos. Y muchas veces a las iglesias llevamos nuestra máscara de quienes queremos proyectar que somos, y no vamos y mostramos realmente quiénes somos. Pero aquí está diciendo, el Espíritu produce en nosotros amabilidad, es decir, produce en nosotros la transparencia de mostrarnos como somos para que otras personas nos puedan amar. Y también produce en nosotros las actitudes adecuadas para que otros puedan sentirse y percibirse amados por nosotros, que son las actitudes amables. Pero aquí está diciendo amabilidad. Cuando yo tengo amabilidad yo tengo la capacidad de mostrarme tal cual soy de manera que otros puedan amarme. Y mire, eso es algo que casi es un sinónimo de la religiosidad, porque las personas que son religiosas no son amables, no son dignas de ser amadas, porque muchas veces son tan rígidas y son tan burdas y son tan tajantes
que lo único que uno no puede hacer es amarlas. Y aquí está diciendo, el Espíritu produce en nosotros amabilidad, la capacidad de mostrarnos como somos, pero no por el hecho de que mostremos como somos, quiere decir que todo el mundo nos tiene que tolerar, sino que nos mostramos con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestras susceptibilidades, con nuestros pensamientos. Mire, ¿sabe qué? Esto es algo que me han repetido mucho en estos días y sobre todo ahora que he estado enfermo y que caí en el hospital. Una de las cosas que la gente me ha dicho muchísimo, me dice, es que tu pastor te ama. ¿Y sabe qué? Yo sé que mi pastor me ama, mi pastor, el pastor Roberto Tinoco me ama, pero ¿sabe por qué también? Porque he tenido, ahora sí que la parte que me toca a mí, he tenido la sabiduría de ser transparente. Yo a mi pastor le platico todo. Todo, y aún mis pensamientos raros, y aún las cosas en las que me equivoco, las platico. Yo no voy con mi pastor a que me eche flores porque soy bueno. Voy y le expongo mi corazón. Y eso ha logrado muchísimo que él me ame así como lo amo yo a él. ¿Sí? El fruto produce en nosotros amabilidad. El Espíritu produce en nosotros el fruto del Espíritu, y una parte esencial de eso es la amabilidad. El mostrarnos a los demás como somos y como Dios nos hizo, de manera que los demás nos puedan amar. Eso está bien grueso. Piénselo. Se lo dejo de tarea y nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.